Hola, hola, bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Joana. Yo soy Elier. Y yo soy Yule. Y somos Amigos Podcast. Podcast donde aprenderemos a escuchar la voz de Dios, pero aún más profundo, a ponerla en práctica, a obedecerla. Así es, recuerden también suscribirse a todos nuestros canales como @AMB Podcast. Seguirnos, comentar y los esperamos por nuestras redes sociales. Amén, así es. Y bueno, continuamos con esta serie acerca de la mente. Si ya vieron el episodio anterior, saben de qué estamos hablando. Si no lo han visto, los invitamos a que por favor, usted antes de ver este episodio, vaya rapidito, vea primero el anterior y luego viene otra vez, que lo estamos esperando favor, aquí. sí. Pero bueno, estamos hablando acerca de la mente y es un tema que, como decíamos en el podcast pasado, es un tema que ahorita está bastante vigente, estaba como sonando mucho porque se han visto muchos casos de personas, digamos, conocidas, reconocidas, cristianas, no cristianas. O sea, es un tema que está, digamos, como dicen por ahí, en la palestra. Ajá, ¿cómo quedaron? Ajá, ¿viste? ¿Viste? Entonces, bueno, queremos continuar con este tema y vamos a profundizar un poquito más acerca de lo que es la mente. Bueno, la santidad de la mente es el tema que vamos a estar tocando hoy. Pero si hablar solo de la santidad normalmente es algo complicado y fuerte de hablar y aún más de poner en práctica, yo creo que más aún cuando hablamos de la santidad de la mente tenemos que, ponernos bien en los papeles. Lo que pasa es que de cierta forma la santidad en la mente es la raíz. Exacto. La raíz Sí, yo creo en al 100% que nuestros actos dependen mucho de lo que haya en nuestra mente, ¿sí? Si en nuestra mente no hay algo santo, no hay algo puro, no hay algo apartado, que es lo que literalmente es el significado, algo apartado, algo purificado, entonces nuestros actos no van a ser, por lo menos en personas, ¿no? Por lo menos en intimidad. En intimidad no los van a hacer así, en lo que es verdadero. Estuve buscando todo lo contrario a lo que es santidad. Y me dice Google que es algo pecado, me lo dijo como pecado, o sea, yo puse lo contrario a santidad, a santo, me puso pecado. O sea, quiere decir que una mente que no esté apartada, que no esté purificada, es una mente entonces que está entenebrecida, llena de deseos propios, una mente pecaminosa, una mente que maquina la maldad. Dañada. Exactamente, entonces viene siendo todo lo contrario. Ok, no, también estábamos, lo que pasa es que mi telefonito los usan para grabar, pero hablando acerca de la santidad de la mente, una de las cosas que también tenemos que tener claro acerca de la santidad es que ser santos de mente no es carecer tampoco de tentación. Porque entonces a veces creemos que solamente por ser santos indica que no, entonces tengo que estar libre incluso de la tentación. Y claro. Bueno, para mí tener santidad en la mente es saber qué tanto soportamos incluso en medio de la tentación. Ejemplo muy claro de que todos como seres humanos padecemos tentación fue el mismo Jesús, que fue llevado al desierto, tentado en persona por el mismo diablo. Y él soportó la tentación, dándonos a nosotros obviamente como demostración que sí se puede resistir. Incluso la palabra dice que resistir al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, que tengamos eso bastante claro. Ser santos, porque la Biblia nos demanda ser santos, la Biblia nos demanda santidad. Pero saber y tener conciencia de que ser santo o tener santidad no es escaparse. No, sí, incluso es uno de los juegos de, vamos a decirte, del maligno de Satanás. A muchas veces es de creernos, de arrinconarnos, hacernos creer que estamos mal, porque nuestra mente ha venido ataques de repente de cosas que no vienen, que no son buenas. Y entonces ese viene siendo un primer ataque de Satanás. Y es un trabajo diario. Y es un trabajo porque diario. Eso es lo que estamos hablando, esto es lo que estamos hablando también temprano, de qué tanto pecamos con la mente. Sí. Y nosotros con la mente maquinamos tantas cosas y de repente el diablo diariamente, o sea, no descansa, diariamente trata de atacarnos, pero sin embargo, o sea, está nuestro trabajo. Sí, está como el dicho que dije yo, que yo toqué la vez pasada. O sea, no podemos impedir que las aves vuelen por encima, pero sí podemos impedir
de que ellas se reposen en nuestra cabeza y hagan nido. Sí podemos evitar de que esas tentaciones y esos pensamientos que vienen, porque al Señor Jesucristo, como dijo Yule, se le presentó Satanás y tuvo el descaro hasta de citarle la palabra. Sí, le citó un salmo y todo. Y entonces, bueno, o sea, y el Señor viene y lo contrarrestó con la palabra también. Entonces no debemos de sentirnos tampoco, no dejarnos arrinconar, ¿sí? Asimismo por Satanás, cuando él quiera meter. Ahora, lo que tenemos que nosotros hacer es no aceptar, que es una cosa distinta. Una cosa es distinta es ser tentado y una cosa es caer en la tentación. Exactamente. ¿Sabes qué? Algo que quería acotar es que muchas veces nosotros decimos, no, porque es que le damos muchas entradas al diablo, le damos muchas entradas al enemigo. Pero estaba leyendo algo que decía, pero es que él tiene una sola entrada y es a través de la mente. O sea, a través de nuestra mente es que él puede hacer todas las cosas le permitimos el acceso que hace. Entonces, esa es la entrada que tenemos. Por eso la insistencia de la Biblia, la insistencia del Señor diciendo, cuida tu mente, transforma tus pensamientos, renuévala. O sea, es precisamente por eso, porque ahí es delicado el tema de la mente. Es ahí donde está, digamos que todo, o sea, de ahí es donde salen todos, se maquina todo, es donde sucede todo, o sea, lo bueno y lo malo. Lo bueno lo bueno y lo malo, desde niños incluso. O sea, no solamente es que ahorita como adultos, no. Ahorita como adultos, incluso después que ya tenemos una conciencia clara, luchamos incluso con fortalezas que el diablo ha creado en nosotros desde niños. Sí. Porque eso también es otro tema, que no solamente es que ahorita como adulto yo le permití al diablo alguna cabida, le di una entrada, el diablo hizo desastre en mi mente y entre ese desastre una ruma de problemas que ahora yo no sé cómo derribar. Pero entonces, incluso antes de nosotros tener esa conciencia acerca de lo que está pasando, en este caso cuando somos niños, él crea inseguridades, él crea problemas, niños que han ido más allá en abusos sexuales. Entonces, son fortalezas. Imagínate cómo le enseñamos o cómo le decimos a una persona que desde niño el diablo le hizo una fortaleza tan grande como esa. Haciéndole creer algo contrario, incluso hasta sexualmente, haciéndole creer algo contrario a su sexualidad, haciéndole creer algo contrario a su autoestima, a tantas cosas. Entonces se fue creando como que esa fortaleza que hoy en día vemos adultos con trastornos y cosas traumas, increíbles, problemas, claro. Que uno dice, bueno, pero ¿y qué pasó? Estuvo desde la niñez, o sea, fue trabajado poco a poco. Bueno, sí, todo es trabajado, así como cuando una persona presenta un problema, que puede ser desde niños. También nosotros vemos personas adultas también, personas de llamado, personas cristianas, que observamos que vamos a decirlo así, físicamente, en sus caras, en sus actos, no se les ve, vamos a decirte, una forma de cómo conseguirle algo raro o algo que no sea de Dios. Pero ¿qué pasa? He conocido muchos casos de personas que están así y al tiempo se les escucha, vamos a decirte, que cayeron en cualquier cosa, que se fueron al mundo, y resulta que, como dices tú, Yule, que venía cosas que ya estaban haciendo maquinadas en la mente, hasta que esto se volvió una fortaleza en esta persona, y esta persona tomó una decisión ahora, o sea, compaginó lo que había en su mente con su cuerpo, y entonces decidió de repente, bueno, irse al mundo, hacer cualquier cosa que ahorita en estos tiempos estamos viendo también. Pero como lo dices tú, son fortalezas que Satanás va haciendo y que nosotros vamos aceptando poco a poco hasta que eso, toma control de nuestros actos. Yo creo que es que también, yo creo que el ser humano a veces se rinde ante la montaña de problemas o de repente ante la muralla tan grande que el diablo ha hecho, y por lo menos personas que no tienen de Cristo de repente llegan a ese punto donde dicen, ¿y cómo tumbo esto? O sea, no tengo forma, no consigo cómo derrumbar esta, o sea, me paro enfrente de esta muralla y digo, es demasiado grande. ¿Cómo hago para tumbarla? Y llegan al punto donde les toca es aceptarla. Por ejemplo, el caso de que tú estás hablando, personas que han sido abusadas sexualmente desde pequeños,
de grande dicen, no sé qué soy, o sea, soy un hombre, abusó de mí un hombre, de repente sintió cosas que no debió sentir o él cree que no debió sentir y dice, creo que me gustan los hombres. Entonces se enfrenta ante ese problema tan grande y dice, no encuentro una salida, lo acepto. Entonces creo que me gustan los hombres, pero entonces ahí es donde entra Cristo. O sea, la única solución o la única forma o la única mandarria que tumba esa muralla es Cristo. Entonces, lamentablemente, la persona que no tiene a Cristo, y estamos hablando de personas incluso dentro de la iglesia, porque lo hemos hablado anteriormente, hay personas que incluso pueden estar dentro de la iglesia que no tienen o no viven en Cristo y no encuentran. Y hay gente que está en la iglesia que no le ha permitido a Cristo, vamos a decirte, deshacer esas cosas, porque no vamos a decir que el que tiene un complejo por una violación no es una persona que no tiene a Cristo, pero simplemente es una persona que ha dejado a entrar a Cristo solamente a ciertos lugares de su vida y que no lo ha dejado que Cristo haga algo sobrenatural. A veces creen que son ellos los que deben sí, son tumbar puertas eso. que están cerradas, que ellos no se abren, vamos a decirlo, ¿no? Es tan doloroso y tan vergonzoso para ellos que ellos aún le cierran la puerta al mismo Señor y no la abren, esa puerta, no quiero tocar ese tema, no quiero hablar de ello, y llevan eso en sus mentes cargadas. ¿Sabes también cuál es uno de los problemas, uno de los grandes problemas de esas personas con esos traumas tan grandes o esas murallas y fortalezas tan fuertes? Que creen o intentan ir en contra de la persona o situaciones que le hizo esa muralla. Por ejemplo, el diablo obviamente utiliza, si el mismo Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, o sea, son personas que incluso pueden estar siendo influenciadas. Por ejemplo, de pequeño hubo una influencia del diablo para esa persona que hizo ese mal, porque una persona que haga tal mal tiene que ser influenciada por el diablo. Entonces, fulanito de tal o fulanita de tal hizo ese mal, independientemente cuál sea la muralla que haya hecho, no solamente es abuso sexual, pero en este caso es lo que estamos hablando, pero hubo un problema, hubo una situación donde esa persona te hizo un trauma, pero entonces creemos o queremos lidiar con el trauma vengándonos de la persona que nos hizo, vengándonos de la situación incluso, porque a veces creemos que fue una situación, una etapa, cuando en realidad el verdadero enemigo no fue la persona, el verdadero enemigo fue aquel que utilizó esa persona. Y cuando aprendemos a identificar que no fue ni siquiera él que te hizo el mal, aprendemos a perdonar. Exactamente. Y el perdón trae libertad. Esos son bloques que van tumbando Dios. ¿Ves? Entonces van derribando esa muralla. Exacto. Entonces eso es importantísimo. Aprender a identificar que lo que nos hizo o el que nos creó, el ser que nos creó esas murallas malignas fue el diablo utilizando una situación o una persona. Claro, como lo dice la palabra, dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne. Exactamente. Entonces, o sea, sabemos que nuestra lucha, y más cuando es algo que está en nuestra mente, es una lucha contra todas esas cosas, incluso contra nuestra propia naturaleza pecaminosa, ¿sí? Porque no todo el tiempo también es Satanás. A veces Satanás también está diciendo, pero perro, no me lo echen toda la culpa a mí, ¿no? A veces ¿Pero qué culpa tengo yo? Pero si yo estaba aquí, ¿pero qué pasa? Entonces, no, otras cosas no, pero es que obviamente todo eso son influencias de Satanás. Todo lo negativo viene tuyo, Satanás, así que no vengas tú a estar justificándote. No, estaba pensando, mira, y una de las cosas que también hace Satanás para fortalecer a los pensamientos, para que las personas no asimilen, no lleguen a Cristo, no sientan ese perdón del Señor, es hacer sentir de que lo que están haciendo es más fuerte o es más vergonzoso que cualquier otro pecado. Yo he conocido de homosexuales que ellos creen, también obviamente, también por la mala enseñanza que se dio hace mucho tiempo, ¿no? Claro. Que los homosexuales prácticamente eran demonios que caminaban, ¿no? Esa era la enseñanza de antes conforme a ellos. O sea, y entonces, de por sí, cuando el cristiano toma esa, vamos a decirte, esa tarea, esa postura de señalar de una manera extrema, vamos a decirlo así, o de verlos como que mi lucha es contra ellos y no con lo que está atacando su vida, estas personas llegaban a sentirse como que, mira, o sea, lo que yo estoy haciendo no tiene perdón de Dios. ¿Entiendes? Llegaron a sentirse más pecadores que tú y que yo. Y son cosas que yo, por lo menos, cuando hablo con un homosexual, ya que el Señor me permitió pensar eso, yo siempre le digo esto, mira, lo tuyo tiene solución en Cristo.
¿sí? En Cristo. Una de las primeras cosas que le digo es, lo tuyo tiene solución en Cristo. Lo que tú haces no es mayor de lo que yo hago. O sea, no es mayor. O sea, para Cristo tu pecado o lo que tú practicas y lo puede perdonar así. Y puede hacerlo, puede restablecerlo, puede hacer un milagro, así como de repente yo era mentiroso, sean pequeñas mentiras, vamos a decirlo así, el Señor las puede quitar, así como puede hacer algo con el problema que tú tienes, también de la homosexualidad, de repente puede también quitarlo, ¿me entiendes? Por el poder, pero muchos de ellos andan creyendo que, bueno, yo creo que es mejor que yo disfrute lo que estoy haciendo, porque lo que yo estoy haciendo no tiene perdón. No soy merecedor, soy merecedor de esa libertad. Sí, es fuerte. Pero, ¿sabes qué? También pienso que también hay momentos en los que no solo son, digamos que cosas o personas externas, sino que muchas veces también nosotros hay personas y hay momentos en los que uno mismo se crea, claro, obviamente, como decía Elier, es el enemigo también allí trabajando, pero como que empiezo a crear cosas en mi mente de que nadie me quiere, de que nadie, y de pronto la gente, o mi familia me está demostrando que me quiere, mis amistades, pero es un pensamiento que tú de pronto hablas con alguien y te dicen, no, porque es que yo me siento así, yo siento que nadie me quiere, yo siento que nadie, y tú dices, pero oye, pero mira, tienes a tu familia así, pero es que o sea, es como siempre una justificación para siempre sentirse menos, y esas son cosas que va poniendo el enemigo en la mente, y se crean tan fuerte, que aunque la persona no esté pasando por eso, imagina que sí lo está pasando, y se sumerge en eso hasta que, bueno, nada más Dios puede libertar esa mente y logra ver, oye, sí, mi familia estaba conmigo, mis amigos estaban conmigo, pero yo no lo veía de esa manera, yo lo estaba viendo, era que me sentía completamente sola. Hay gente que dice, mira, estoy rodeado de gente, pero me siento solo. Y todas esos detallitos los aprovecha el enemigo para o sea, como dices tú, para ir haciendo esas fortalezas. Es como cualquier cosa que de pronto ni siquiera tenía que ver contigo, de pronto alguien hace un comentario o dice algo y ya la persona se lo toma a pecho y de una vez empieza a pensar, esto lo dijo porque seguramente yo le caigo mal, esto lo hizo porque seguramente no quiere que yo esté aquí, no quiere que yo haga tal cosa. Y cuando tú ves, esa persona agarra odio hacia otra persona o agarra rencor, que ha pasado en otros países, ha pasado muchísimo. Jóvenes que han llegado a las escuelas a matar gente y a hacer desastres porque simplemente fulanito me dijo tal cosa, y a veces sí es justificado, o sea, no justificado, nada de eso es justificado, pero a veces sí es verdad que le hacían se entiende el por qué pero hay otras en las que he escuchado también que ha sido así. O sea, pero no tenía nada que ver contigo, pero la persona siempre pensó que sí, todo era para mí, fue algo que se creó en su mente. Lo que pasa es que en ese caso, las murallas que el diablo hace en la mente del ser humano debilitan la mente del ser humano. Entonces, como no tenemos fuerza para tener un criterio propio, para tener una objetividad, para tener un pensamiento más crítico, nos dejamos llevar por cualquier marea que nos venga. Nos viene el bullying, nos viene la crítica, entonces nos dejamos llevar. Todo lo creemos. Exacto, entonces, obviamente... Somos vulnerables. Somos muy vulnerables, esa es la palabra, somos muy vulnerables. Ahora, ¿cómo fortalecemos? ¿Cómo podemos decir, mira, esta es una de las formas para que tú aprendas a fortalecer tu mente? 1, para que el diablo no haga fortalezas en ti. 2, para que no permitas que cualquier cosa que entre a tu mente te afecte. Porque lamentablemente, esto es para cristianos, mundanos y el que sea, hay personas que se sienten, son muy vulnerables a lo que los demás crean, a lo que los demás piensan. Y lamentablemente, esos son herramientas que el mismo diablo utiliza para seguir creando su... Entonces, yo creo que una de las cosas que el Señor también insiste en nosotros es crear esa comunión con Él, esa entrega de nosotros hacia Él para fortalecer nuestra mente, para renovar nuestra mente. No, claro. No, en el libro que estoy leyendo, que tú me pasaste, aparece una historia, una historia muy buena acerca de un matrimonio ya cristiano que tenían, creo que 4 años, 7 años de casado, no me acuerdo muy bien el número, pero yo sé que tenían muy poco tiempo, o sea, entre comillas, porque 7 años son 7 años. Pero entonces decía la escritora de que estas personas estaban teniendo problemas muy fuertes. Y cuando cada uno, ella se acerca a asesorar y los escuchó a cada uno individualmente,
Resulta y acontece que ella se da cuenta de que estas personas estaban arrastrando con fortalezas mentales desde su niñez. La mujer era muy mandona, como casi todas las mujeres. No, la mujer. ¿Cómo es lo que te dijiste de tu abuela? Mecánico. No, manda, el alternador. El alternador. La mujer era medio alternador. Sí, bueno, y el hombre era muy sumiso y eso lo hacía de repente a que se viera como que iba de responsabilidades, de que no Sentirse ponía poco. carácter, de que se sentía poco. Y resulta y acontece que cuando esta persona habla, y lastimosamente es así, nosotros venimos con cosas de nuestra niñez que nosotros tenemos que, primero, detectarlas. Una vez que las detectamos, tenemos que trabajarlas. A veces nosotros estamos corriendo y caminando y teniendo algunas cosas que tenemos que echar fuera en el nombre de Jesús y nosotros Ni sabemos. que están. y vamos, y bueno, nos llevamos a todo el mundo por delante. Bueno, y esto es lo que estaba pasando en ella. ¿Qué pasa? Ella era una persona que había tenido a un padre, ese padre era un poco machista. Muy machista. Estaban ellas, tenía un hermano y el hermano era el favorito. Prácticamente ella era, bueno, tú tienes que hacer las cosas del hogar, tú no tienes voz ni voto. Resulta y acontece que cuando la mujer cumple 18 años y entonces se recuerda todo lo que le hacía su padre, sin querer queriendo, ella entonces comenzó a decir, bueno, ahora él mandaba en su casa. Ahora en mi casa voy a mandar y yo. jamás me voy a dejar dominar por Y otro jamás me hombre. voy a dejar dominar por otro hombre. Bueno, resulta y acontece que esta hermana era muy... Y el varón, el otro hermanito, había tenido algo casi contrario. Casi no lo dejaban opinar, casi no... Él cuando daba una opinión, como que veía que su opinión no era muy válida. Entonces, él se vino también arrastrando esto. Y son cosas que, bueno, Julie y yo después que... ¿Verdad, Julie? Después que yo te comenté esta historia, nos sentamos en la mesa y comenzamos a hablar, mami, mira, no se van a enterar de nuestros problemas. No, y comenzamos a decirle, Julie, mira, yo creo que, mira, esto te puede servir a ti, que esto me puede servir a mí, porque esa es la idea. La idea es ir Poner en dejando, práctica. ir dejando cosas, fortalezas que ya no son pensamientos, ya se comportan como, o evolucionan y se convierten en nuestra forma de vivir y de ser. Porque una cosa es como decirte, como un árbol que tú das, echas una raicita, echas una semilla, una pequeña. Y esa pequeña semilla va echando una hoja y de repente cuando ves tenemos un maizal completo, ¿sí? Y entonces ese maizal completo hace que se conecte con nuestra forma de vivir y de actuar. Y resulta que, bueno, la hermana dice en el testimonio, dice que ella tuvo que irles hablando a ellos para que ellos derribaran esa fortaleza hecha por Satanás. Sabes que también ahorita que estás hablando de las raíces y toda la cosa, debemos aprender, así como aprendimos a identificar las murallas, fortalezas, y obviamente eso es algo que el diablo constantemente va a querer ir haciendo, es decir, tú tumbaste una muralla de tu pasado y el diablo va a querer seguir construyendo otra. Entonces tenemos que aprender a identificar también esos pensamientos que hacen raíces en nosotros, porque nosotros, como lo teníamos escrito con lo que venía, somos lo que pensamos, actuamos conforme a lo que pensamos. Entonces, ¿qué es lo que está rondando en nuestra cabeza a diario? Entonces, esas cosas también hay que aprender a identificar y decir, mira, tengo 2 días ya pensando esto, que yo sé que no me hace bien. Por lo menos me ha pasado a mí, personalmente hay cosas que yo digo, me pasó esto, y fulano de tal me hizo esto, y me hizo esto, y me hizo esto, y yo me quiero comportar hasta que llega un punto donde me comporto de esa forma sin querer. Entonces me doy cuenta que esa semillita que comenzó creyendo algo, no le presté atención, creí que era inofensiva y dije, qué chiquitica esa raíz, mira, no va a hacer nada, y resulta que se convirtió en un palo de mango gigantesco. Entonces tú dices, hay que aprender también a identificar esos pensamientos, a cortar esas raíces, porque esos pensamientos hacen raíces. Ahora, obviamente vamos a tener pensamientos, porque somos nuestro cerebro constantemente, a diario, no sé cuántas clases de pensamientos tiene a diario, pero qué clase de pensamiento estamos teniendo. O sea, la idea es ponerle atención a qué es lo que estamos pensando, de qué nos estamos alimentando mentalmente, porque es también el tema que tocamos la vez pasada, la sobreinformación que hay ahorita en internet, cuánto estamos poniendo en práctica, de qué nos estamos llenando de TikTok, nos estamos llenando de Instagram. O sea, ¿de qué nos estamos llenando? O sea, si yo me lleno de TikTok, si yo me lleno de Instagram, en el momento que llegue el diablo a querer hacer una fortaleza, yo digo, ¿cómo lo combato?
Si lo que tengo son Reels y TikToks. Sí. O sea, yo sé que a veces puede sonar como chistoso, pero ¿de qué? O sea, mi mente tiene alguna palabra de la Biblia, mi mente tiene alguna oración fuerte en la intimidad con el Señor. O sea, cuando hablamos de cómo combatir tanto las fortalezas para derribarlas o cómo combatir esos pensamientos que algún día se hacen fortaleza, ¿cómo lo combatimos? Lo combatimos a diario. ¿En qué pensamos? ¿De qué nos estamos alimentando mentalmente? El mismo Jesús lo dijo, no contamina al hombre lo que entra por su boca, contamina lo que sale de él. Ahora, ¿qué hay en nosotros para que pueda salir? Exacto. No, así como dices tú, mira, tenemos que entender algo, de que una mente santa no se construye de la noche a la mañana, ¿sí? Una mente santa se lucha, se pelea, se pelea. Vamos a ponerle así como estilo, como cuando tú creas una disciplina en ti, en tu vida. Sí, por lo menos las personas que van al gimnasio o van a hacer alguna actividad deportiva no llegan haciendo su mejor esfuerzo físico o lo que pueden lograr el primer día. El primer día llegan ellos tratando de construir primero una rutina diaria. Después, puede que quieras abandonar desde el primer exactamente, pero sabemos que entonces que esto tenemos que verlo así. Esto es una lucha. Mira, dice la palabra en Gálatas 5:16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice el 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra de la carne y estos se oponen entre sí. O sea, siempre, ¿qué va a pasar en nuestra mente? Cuando nosotros lastimosamente dejamos que poner nuestros pensamientos en estos en la carne, en las cosas que trae, vamos a decirte, lo vanidoso, lo malo. ¿Qué pasa? Nuestra mente siempre va a estar fortalecida o vulnerable a todo eso que venga de parte de Satanás, a todo eso. Y que cuando nosotros tenemos una mente o luchamos por tener una mente santa, pensar en las cosas de Dios espiritual, en los frutos, entonces nosotros en nuestras vidas ¿vamos a qué? Vamos a tener nuestros pensamientos, nuestros actos, van a ser de bendición para nuestras vidas. Mira, y todo esto tiene que ver también con lo que son los frutos y las obras del Espíritu. Cuando nosotros tenemos una mente carnal fortalecida, en nosotros no va a obrar nada que venga de parte de Dios, sino al revés. Los frutos, no, vienen siendo las obras de la carne. Viene siendo adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades. ¿Estos qué son? Estas obras de la carne son, vamos a decirlo así, vamos a llamarlo, pero no son ese fruto o son ese resultado, vamos a ponerlo mejor. Son un resultado de esa mente de carnal, ¿sí? Pero entonces cuando nos habla entonces de tener una mente santa, de batallar por una mente santa, de luchar, entonces de nosotros sí va a obrar sus frutos, que dice que son los frutos del Espíritu, que son, se me perdieron por aquí, que son amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y todas estas cosas que vienen de parte del Espíritu. O sea, tenemos que estar claros. Queremos que en nuestra vida broten los frutos o broten las obras. O sea, ¿qué queremos? Queremos una mente santa. ¿Qué obra en una mente santa? Todas estas cosas que vienen de parte del Espíritu. Cuando alguien te hace algo, cuando alguien te dice algo, tú puedes detectar de que no es esa persona, de que hay algo detrás de él, y más bien empezarlo a ver con ojos de misericordia. Claro. Y tú comienzas a decir, esto no me va a hacer daño, y comienzas a fortalecer tu mente, que de esto demanda muchísimo la madurez del cristiano. Así es. Es así. Sabes que hay un versículo que me gusta, en Mateo está, pero me gusta como lo dice en Marcos 12, creo que 12:30, que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. O sea, cuando el Señor habla de que lo tenemos que amar con todas estas cosas, me llama la atención que incluye la mente, y es precisamente por eso que hemos estado hablando, porque es que es necesario que cuando nosotros digamos que amamos al Señor, nosotros involucremos en ese amar al Señor hasta nuestros pensamientos, porque no hacemos nada con de pronto aparentar por fuera, que la gente nos vea y tener una apariencia de piedad y que se vean o que mostremos que supuestamente estamos haciendo las cosas bien y que todo está saliendo bien,
pero en nuestra mente estamos pensando cosas que sabemos que al Señor no le agradan. Por supuesto. Que es súper difícil, que no somos perfectos, estamos de acuerdo, Así ninguno somos perfectos, pero hay un interés de parte del Señor porque nosotros, nuestra mente la mantengamos santa. O sea, el Señor está como diciendo, mira, la manera en la que el enemigo te va a atacar es a través de la mente. Entonces necesitas amarme con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Yo creo que cuando dice fuerza, creo que tiene que ver con lo que estaba diciendo Elier ahorita. O sea, es como ese esfuerzo que tú pones por decir, no lo voy, o sea, esa dedicación, no lo voy a hacer, voy a tratar de cambiar este pensamiento por algo que me dice la palabra. Y allí vamos combatiendo. Si el enemigo está metiendo en tu mente algo que tú sabes que no es, vea la palabra. Vea la palabra, que ahí la palabra tú te pones a leer y yo te aseguro que el Señor te va a hablar. Sí. El Señor va a derrumbar como esa muralla que haya o que esté tratando de crear el enemigo, el Señor lo va a hacer. Pero es como decía Yule, si lo que hacemos es, en el momento del pensamiento, lo que tenemos es nuestra mente llena de simplemente chistes, vanas, claro. Cosas que no, o sea, ¿cómo vamos a derribar esto? Y si llega el pensamiento y no vamos a la palabra, sino que seguimos en lo mismo, viendo reel, viendo TikTok, viendo cualquier cosa o buscando consejos donde no tenemos que buscarlo, entonces esa fortaleza se va a hacer aún más grande, más fuerte, porque también pasa eso, que a veces buscamos consejos en personas que lo que hacen es alimentar esa fortaleza. En lugar de ayudarnos a, mira, no pienses así, mira, ese pensamiento, eso que estás creyendo no viene de Dios, Dios no va a poner ese pensamiento. No, te dicen, oye, sí, fulanito es verdad, yo creo que sí, como que te tiene rabia, yo creo que, ahora uno dice, Dios mío, voy buscando una cosa y voy saliendo con otra. Entonces, creo que lo que realmente el Señor está esperando de nosotros es que tengamos una mente santa, dedicada a Él, que no es fácil, como acabamos de decir, pero es necesario. Claro, y aprender ya ya para concluirnos, que ya estamos terminando esta parte, que aprendamos a identificar eso, a identificar que el diablo es el principal autor de murallas, de torres y de fortalezas. Una vez que lo identifiquemos, obviamente sabemos qué es y cómo lo combatimos. Como dice Elier, no podemos pretender echar una semilla de mamón y querer que nos dé coco. O sea, si nuestra semilla o lo que estamos sembrando o cultivando a diario son cosas vanas, lamentablemente no vamos a poder recibir esos frutos del Espíritu, porque no es lo que no es lo que queremos cosechar en realidad. Entonces, aprender a fortalecer diariamente y constantemente nuestra mente en intimidad con el Espíritu. Si queremos que nuestro espíritu more, que persevere, que sea el que predomine, entonces tenemos que alimentar nuestro espíritu. Por supuesto. Y lamentablemente dejar morir esa parte carnal de nosotros, ¿sí? Y entonces una de las cosas que tenemos que tener bien en cuenta es a qué le estamos dedicando tiempo. ¿A qué le estamos dedicando más tiempo? ¿En qué estamos gastando nuestro día a día, nuestras 24 horas? ¿Nos estamos dedicando a qué cosas? Entonces, usted hágase un resumen de lo que usted está haciendo y vea en qué momento usted hace alguna actividad que fortalezca su espíritu. Sí. Y es algo también constante, o sea, y ahí deriva la santidad de la mente. Y de repente lo estoy haciendo y caigo, porque a veces ahora mira, sí, una semana lo hice bien, pero entonces esto es algo constante. Constante, o sea, no importa es una lucha, si caemos, intentémoslo nuevamente. Eso era lo que iba a decir, que estaba diciendo Julia, y es bueno recalcarlo. El hecho de que de pronto hay personas que pueden decir, oye, lo estoy intentando, pero me están llegando pensamientos que no son del Señor, entonces me siento ya que lo estoy haciendo mal. O sea, lo hemos venido diciendo, era como decía Elier, no podemos evitar que vuelen, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero podemos evitar que hagan nidos. O sea, no te sientas mal si llega algún pensamiento, porque es normal, es el ataque del enemigo. Lo importante es que no te quedes en ese pensamiento, que no lo aceptes, que no lo hagas crecer, sino que lo deseches por completo. Así es. Entonces, bueno, gracias de verdad por vernos, gracias por acompañarnos. Esperamos que estos temas sigan siendo de bendición a sus vidas. Amén. Seguimos con esta serie de la mente. Vamos a esta próxima semana, Dios mediante, con una sorpresa. Traemos una sorpresa, así que estén muy pendientes. Si tienen preguntas, recuerden, búsquennos en @mbpodcast, por allí nos pueden escribir a través de nuestro Instagram. Chao, Dios les bendiga. Chao.